¿Listo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles a un programa más de la Fundación Dialoga Bahía, que el maestro Ausencio de la Rosa, ya saben que como presidente de la Fundación siempre está interesado en traernos en excelentes temas y excelentes invitados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ocasiona conflicto porque luego no sabemos cómo manejar, cómo distribuir nuestros egresos. Porque bueno, los ingresos, pues, comenzando con la teoría económica más importante, pues, las que dicen los ingresos son limitados y las necesidades son infinitas. Y a veces Entiendo. tenemos que empezar a priorizar lo que necesitamos y cuáles necesidades necesitamos habitar. Ya hablé mucho palabra necesitar, ¿verdad? Válgame la redundancia. Pero bueno, le comentaba en un primer principio que este tema de finanzas personales nos aquejan a todos, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, y a veces no estamos preparados para prevenir. Y por eso el programa de hoy lo titulamos Finanzas personales y planes de retiro. Y pues traemos a un experto, ya saben, él nos vino a hablar de un tema de el Economía. Premio Nobel de Economía. Y yo creo que para estos temas es un excelente asesor, sabe mucho de temas económicos, a pesar de no ser economista, a pesar, ¿verdad? Pero es financiero y los temas económicos y financieros están Muy relacionados. muy relacionados y muy de la mano. Tenemos al maestro José Manuel Martínez, su segundo apellido es Vázquez, Vázquez, sí. ¿verdad? Ujú. Conocido como Manuel. Para la gran mayoría es conocido como Manuel Martínez, Sí. que tiene muchas cualidades aparte. Pero bueno, entre ellas es que es un Entonces, financiero y que le interesan mucho los temas económicos. Y hoy nos viene a hablar de las finanzas personales y planes de retiro. ujú. Adelante. Adelante, saluda a nuestro público. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por los cumplidos y pues gracias por invitarme nuevamente aquí al programa. Es para mí un placer, un gusto. Y bueno, pues hoy venimos con un tema muy interesante que, como lo acaba de comentar aquí Livier, es un tema que a todo el mundo nos interesa. Realmente yo creo que falta mucha educación en tema financiero, nos educan en historia, en muchas cosas, hasta en matemáticas, hasta en política. Bueno, se supone que nos tratan de educar. Sí, claro, pero de finanzas la verdad es que casi no lo vemos y es un tema que yo creo que se debería de enseñar desde la primaria, desde el kinder. Realmente es un tema básico, un tema básico porque va a ser aplicado a tu vida y necesitaríamos sabernos administrar y saber qué va a pasar con nosotros también cuando ya seamos viejos. A mí ya me falta un poquito menos, Un ya poquito estamos menos. casi llegando a esa edad difícil, pero tenemos que ir pensando qué va a pasar, sobre todo por cómo están las circunstancias en cuestiones de que han cambiado las leyes. Pues ya no hay una pensión como anteriormente estaba diseñado en la ley 73, que vamos a hablar un poco también de eso. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos administrar nuestros recursos porque no siempre son infinitos y nuestras necesidades sí son Ilimitadas, ilimitadas. ilimitadas. Sí, claro, obviamente no como lo comenta Livier, que en una economía obviamente hay muchas más necesidades. Tal vez personalmente podríamos vivir con menos, pero también es una cuestión hasta filosófica. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema para Sí, porque si si podemos no aquí aquí, comenzar y ya filosofamos y podemos hablar de que el ser humano tiene una propensión marginal a consumir exactamente, y desde ahí pues nos damos cuenta que es necesario sí tener recursos para nosotros. exactamente. Si no, ya ahí empiezan los temas económicos, Sí, ¿verdad? pero pues vamos a comenzar con lo principal, ¿qué son las finanzas personales? Todos invitados a, si tienen alguna pregunta o duda, aquí estamos para solucionarlas. Adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, ¿qué sería una definición de finanzas personales? Pues estamos hablando que sería la gestión positiva de los recursos financieros de una familia o una persona. Es decir, saberlos administrar, saberlos manejar para que nos puedan satisfacer necesidades y poder gastar de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque muchas veces no lo sabemos administrar
y entonces empezamos a gastar de más, ¿sí? Entonces, bueno, pues las finanzas personales analizan la forma en que generamos ingresos, cómo los gastamos y cómo los ahorramos. Y en todo caso, ¿qué hacemos con esos excedentes? ¿Sí? Ahí serían esos ahorros, podemos hacer algo con ellos, es no gastarlos o invertirlos o ahorrarlos para posteriormente poderlos invertir en algo más importante como puede ser un coche, podría ser una casa o para nuestro retiro. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una situación que de repente se nos presenta, porque eso de yo gano tanto y gasto tanto parece sencillo, porque sería una simple resta, es decir, yo gano tanto y le tengo que restar mis gastos, y en teoría puede ser sencillo, pero ¿qué pasa? Que todos los días estamos expuestos a consumir. Tenemos pues una serie de situaciones sociales, publicidad, y eso nos lleva a que nosotros sintamos cierta necesidad de consumir. Entonces, por ejemplo, aquí no van a ver estas imágenes que tengo, pero me gustaría describírselas un poquito. ¿Qué pasa si yo voy y me encuentro un Starbucks y el Starbucks me va a costar entre 60, 90 pesos, y por otro lado, el fin de semana se me antojó una caguamita, una cerveza, y en un lugar barato a lo mejor me encuentro la caguama en 90 pesos, o voy y la compro a la tienda para poderla consumir y me va a costar 45, 50 pesos. Entonces ahí ya nos estamos empezando a encontrar con situaciones en las que nos vemos como tentados a comprar, nos vamos a ver tentados a consumir. El caso de un café en Starbucks, pues ustedes saben que te lo están vendiendo a veces hasta en 20 veces más de lo que podría costarte a ti si tú lo haces en tu casa. Y bueno, pues obviamente si tú vas a un bar, pues el precio de una cerveza va a ser mucho más caro que si lo hicieras en tu casa. Entonces ahí empiezas a entrar como en esas decisiones de si lo hago o no lo hago, y pues depende de tu edad, de tu círculo social, en donde te lleva a poder a decidir si lo haces o no lo haces, y normalmente terminamos haciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos lleva a que nos queremos divertir y queremos pasar un buen rato, pero eso nos va minando nuestra economía, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa si en lugar de que los 45 pesos, los 60 pesos, los 90 pesos que me voy a gastar comprando un Starbucks o comprando una caguama o una michelada, los ahorro? O sea, si en lugar de decidir, oye, ¿sabes qué? Me están invitando, vamos a gastar, ya sé que el fin de semana me voy a gastar los 500, los 1000 pesos en un bar, en lugar de gastármelos, mejor me quedo en mi casa y los ahorro. Pues eso sería una decisión mucho más certera, pero obviamente no lo hacemos, ¿no? Decimos, no, pues es que salí de trabajar, me lo merezco, y entonces decido irme a tomar una cerveza, y en el mejor de los casos a lo mejor me la compro y me la tomo en mi casa con mis amigos, ¿no? Y de repente invito a gente y estamos en mi casa y terminamos tomando una cerveza. Pero, ¿qué pasaría si también tuviéramos ya una decisión un poquito más compleja? Es decir, hoy un iPhone podría costarnos cerca de 40,000 pesos, depende la versión, depende la memoria, las características, pero los más caros creo que incluso están más caros, ¿no? Pero hay gente, y hay sobre todo gente muy joven, que decide comprarse un iPhone de 40,000 pesos, ¿no? 40,000 pesos ya es una cantidad importante que te pudiera servir para otra situación. Es decir, también yo podría usar esos 40,000 pesos para dar el enganche para comprar un auto. Hoy se dice que la gente joven, su primer gasto importante o su primer lujo importante es un teléfono, un iPhone. Y anteriormente era comprar un coche, ¿no? A lo mejor en mi generación, en nuestra generación era comprar un tú vehículo. te comprabas tu carrito porque era con ese ya ibas a poder ir a la universidad, o ya ibas a poder, o de tus primeros sueldos, ya de tener un tiempo haber salido de la universidad, y era comprarte tu coche, o mientras estabas estudiando en la universidad.
Y hoy no, porque a veces ya es un poquito más difícil hacerlo, o porque la sociedad, la forma en la que gastamos ha cambiado. Entonces, lo primerito es, yo necesito mi iPhone y llegamos a ver niños que ya andan con un iPhone nuevo, el iPhone número 16 o no sé, realmente no sé cuál es. Con mejor iPhone que uno, ¿verdad? Con mejor Sí, iPhone que uno. y que cuesta 40,000 pesos, ¿no? Y entonces ahí decidimos eso, o los padres deciden darle eso a sus hijos, pero podría ser que también eso lo pudiéramos emplear como para dar un enganche para un coche, y sabemos que durante cierto plazo podríamos estar haciendo pagos para poder quedarnos ya con un coche, pero muchas veces ya decidimos eso. A veces realmente no necesitamos un teléfono tan caro, pero las circunstancias del consumo que existen y de la sociedad, pues a veces te llevan a tomar esa decisión. Entonces ya de ahí empezamos a ver que nuestras decisiones pues están a veces sesgadas, o nosotros sentimos la necesidad de gastar en eso porque pensamos que nos va a dar otro estatus, o que con eso vamos a poder tener otro nivel, y pensamos que eso es lo que nos va a llevar a algo mejor, ¿no? Pero en realidad pues hay un engaño. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si esos mismos 38,000 pesos, en lugar inclusive de no comprarme un iPhone y tampoco darlo para el enganche de un auto, los utilizo para comprar mercancía y la empiezo a vender en Mercado Libre? O sea, la verdad es que una decisión mucho más inteligente sería tratar de buscar generar un negocio que me genere ingresos en lugar de gastarlo, ¿no? En lugar de simple y sencillamente consumirlo, porque todo ese dinero que lo gasto en ocio o que lo gasto en algún entretenimiento, eh, eventualmente pues no me va a llevar a no me va a generar ningún beneficio, ¿sí? Pero invertirlo inteligentemente en algún negocio sí me llevaría a poder incrementar mis ingresos, y eso eventualmente sí me permitiría poder gastar más, pero también tendríamos que ver cómo podría gastar más inteligentemente, ¿no? Entonces, pues hoy hay mucha facilidad, porque si yo compro mercancía y le encuentro o le busco cómo lo puedo vender en Mercado Libre, antes lo hacíamos en los tianguis, antes teníamos que poner una tiendita, hoy es mucho más fácil porque podría comprar ropa, o podría comprar bisutería, o podría comprar cosas que me llevaran a poder generar un negocio en línea, ¿sí? Bueno, eso obviamente no siempre lo hacemos. Normalmente terminamos gastando el dinero en ese tipo de cosas, o son los llamados gastos hormiga, que nos van llevando que ya me compré un cafecito, una cerveza, y a veces no nos damos cuenta de en qué se me va todo ese dinero, ¿sí? Y pensamos que nos hace falta ganar más, pero en realidad lo que sucede es que lo estamos administrando mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de las finanzas personales? Ya ahorita dándoles unos pequeños ejemplos ante estas situaciones que nos llevan a tomar decisiones, malas decisiones, es que necesitamos tener una estabilidad ante imprevistos. Es decir, casi nadie tiene dinero ahorrado, y al contrario, estamos pidiendo prestado. Y a veces estamos pidiendo prestado para salir la quincena, ¿no? O sea, trabajamos, tenemos un ingreso fijo, pero resulta que en lugar de ahorrar, estamos pidiendo para salir la quincena, y entonces ahí ya empezamos a tener problemas, ¿no? También sería tener una independencia o libertad financiera. Es decir, si ya tengo un dinero ahorrado, yo sé que si me quedara sin trabajo, o si yo quisiera hoy invertir en otra cosa que me genera más ingresos, tendría el dinero para hacerlo. Pero pues muchas veces no tenemos ese dinero, lo tenemos, más bien debemos, y entonces ahí empezamos a tener problemas. También nos puede generar pensar en nuestro futuro, en nuestra jubilación, en que vayamos a tener. Obviamente es muy complicado que a los 20 años, a los 30 años pensemos en jubilación. A lo mejor ya lo empezamos a pensar ya que tenemos casi 50, y ya nos falta un poquito menos y ya empezamos a preocuparnos, pero realmente es un tema que deberíamos de ver desde que empezamos a trabajar. Otro objetivo sería que pudiéramos invertir, porque ese dinero se va a multiplicar y nos va a generar mayor ingreso, y eso eventualmente nos permitirá un mejor nivel de vida. Entonces, ese sería el objetivo de las finanzas personales: buscar una estabilidad ante imprevistos, buscar la independencia financiera,
poder pensar en la jubilación y poder invertir, ¿no? Para multiplicar más nuestro dinero, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que evaluar nuestras finanzas personales para conocer cómo ha sido el desempeño y si es necesario mejorar algún aspecto por la salud financiera, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy críticos en saber, en juzgarnos, en saber cómo estamos gastando. La verdad es que mientras más joven estás, es más complicado porque, pues tú dices, es que son mis primeros ingresos y entonces te quieres comprar, te quieres dar ciertos gustos, viajar. Entonces, también eso es bueno, pero también hay que reservar una cantidad para poder tener un ahorro, ¿sí? Entonces, y aquí nosotros vamos a empezar a distinguir cómo vamos a clasificar nuestros gastos, ¿sí? Los gastos los vamos a poder distinguir como gastos obligatorios, gastos necesarios y gastos variables, ¿no? Eh, los gastos los vamos a tener que clasificar porque algunos sí son necesarios, algunos son obligatorios y otros puede que no los necesitemos hacer. Sí, Sí, pues ya. Eso sí, obligatorios, pues sabemos que hay muchos. sí, Y sobre todo definitivamente. en la vida adulta, ¿verdad? Que luego Sí, dicen los jóvenes, de haber sabido que esto era ser adulto, no lo sé, mejor hubiera no, sido, ¿verdad? mejor me Y hubiera quedado generalmente todos son responsabilidades que no les gustan y una de ellas son definitivamente. los gastos. Y bueno, también a todos nos llega a pasar una vez que somos padres, pues tenemos nuestro compromiso con los hijos, su educación, y se vienen un montón de cosas que nosotros no vemos cuando somos solteros y que si hubiéramos ahorrado a lo mejor ya se nos hace un poquito más fácil, ¿no? Pero ese es el problema de la falta de planeación y de visión que a veces no lo llegamos a ver y esa es una situación que debería de cambiar porque desde que estamos en el kinder, desde que estamos en la primaria, a lo mejor no nos queremos abrumar con las responsabilidades, pero esas van a venir, esas van a existir, no nos las vamos a poder quitar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué va a pasar con nosotros en los próximos años y cómo vamos a tener que administrar nuestro dinero, ¿sí? Y bueno, pues aquí un pequeño chiste que les va a gustar a las mujeres porque este va contra Ok, contra los hombres. o sea que no es feminista el chiste. Es un chiste feminista relacionado con el dinero. Y entonces, a ver, ¿En qué se Livia, parece? ¿en qué se parece un hombre al dinero? En que no dura nada. En que se gasta rápido. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eh, bueno, espero que ningún hombre se moleste con esto. Es para divertirnos un poco. Sí, Pero sí, sí, las mujeres obviamente les va a causar mucha gracia. sí. Bueno, Y tenemos un montonal de necesidades. Aquí yo estoy viendo un montonal de necesidades, pero muchas de esas creadas. exactamente. Son necesidades creadas y muchas veces esas necesidades tienen también cadenas dentro de esas propias necesidades que son las cadenas de consumo. Claro. Miren, en el mundo en el que vivimos, estamos todo el tiempo bombardeados porque nos están creando necesidades. La publicidad, miren, yo no critico eso, la verdad es que yo quizás soy muy pro capitalismo, porque eso genera cierto progreso, genera empleos, Ajá. pero nosotros tenemos que saber escoger qué sí y qué no. Entonces, bueno, pues, ¿qué es una de las cosas que nos están bombardeando constantemente? Y hoy me sorprende mucho porque antes lo veíamos eso en la televisión, pero hoy yo veo que, por ejemplo, hacen TikToks o hacen videos, la gente más joven, donde dicen, es que yo hoy estoy vistiendo una playera Gucci que me Uh-huh. costó 30,000, 40,000 pesos y traigo unos zapatos Prada o traigo marcas y lo presumen y es como si todo el mundo quisiera eso, pero no lo están anunciando las marcas, Lo están anunciando lo nosotros están mismos. anunciando la misma Nosotros gente. mismos estamos. Ajá, eso es un fenómeno que me parece pues que ha cambiado porque antes pues las marcas eran quienes promovían, hoy quien promueve el consumo de eso es la misma gente y a veces se sienten importantes por eso. Eso digamos que pues cada quien es una situación donde si tienes la capacidad de hacerlo pues qué bueno,
Pero en realidad no me parece una buena idea porque, pues, ¿qué caso tiene que te compres o que andas vestido con 100,000, 120,000 pesos? Pues, si puedes, qué bueno, ¿no? Pero en realidad muchas veces la gente no ni siquiera tiene esos niveles de ingreso y anda buscando comprarse unos tenis, unos zapatos de 15, 20,000 pesos, que pues van a afectar a tu economía, ¿no? Finalmente, inclusive a lo mejor hasta sacaste un préstamo para comprarte unos tenis de 15,000, 20 Y mil un pesos. préstamo en un gasto que podría ser innecesario. Exactamente. Pero yo creo que algo que ver, y no sé desde cuándo, hace cuánto tiempo se haya estado presente, pero tenemos mucho la cultura hedonista, Exacto. de que nos merecemos, de que si lo hacemos y nos esforzamos, ¿por qué no tenemos algo mejor? Sí, de hecho, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque no solamente las marcas así que son muy caras están en eso, sino que hay veces que tú dices, bueno, ya me compré el iPhone, ¿no? Pero ahora le tengo que comprar datos, y me tengo que meter a una plataforma y tengo que pagar Spotify y tengo que pagar Netflix y tengo que pagar. Entonces llega un momento en el que tienes todas las plataformas. O sea, Sí, ya tienes inscripción en Netflix que porque cuesta 150 pesos. Ahora tengo en Prime, luego tengo la Disney Plus y luego también tengo la de Max. Entonces ya después cuando te das cuenta estás pagando como 2,000 pesos en plataformas, ¿no? y aplicaciones. Porque Sí. valen poquito, pero las aplicaciones, entonces, híjole, y de repente te llenas de un montón de gastos que a veces ni los utilizas. Pero eso es lo que debemos tratar de evitar. O sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad porque si no nuestras finanzas se van a ver muy afectadas, ¿no? Bueno, un pequeño chiste. A ver si. Le encantan a este hombre los chistes y también es así feminista. Este es un poquito. Dice, papá, hace tiempo que perdiste tu tarjeta de crédito y aún no la has reportado. ¿Por qué? Pues el papá le contesta a su hijo, dice, bueno, es que me he dado cuenta que el ladrón gasta menos dinero que tu madre. Ah, no, pues mejor que sea la que el ladrón. Sí, pues definitivamente le sale más barato, ¿no? Bueno, ¿qué son los pensamientos que justifican la forma en que gastamos? Ah, y que es cuando entramos al pensamiento Justamente, hedonista, ¿no? Que hay que disfrutar de la vida, o sea, la vida solamente se vive una vez, entonces pues entramos como en esa justificación. También la necesidad de mostrar estatus cuando a veces realmente no necesitamos mostrar estatus. Las marcas pensamos que con eso vamos a tener eso porque así nos lo han vendido, pero si lo meditamos un poco nos vamos a dar cuenta que probablemente no sea necesario y como les digo, cada quien, pero a veces no es necesario, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que sale la pelea del Canelo, el Canelo, pues no se gana muchos millones de dólares y sale vestido de Gucci y probablemente lo que trae vestido él, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Probablemente el Canelo sale con unos tenis o unos zapatos que cuestan 30, 40 mil pesos, su atuendo vale otros 100,000, entonces probablemente él trae puestos el reloj, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ¿no? Que aunque a veces dicen que ya viven de manera austera, pues la verdad es que no es cierto. No, pues es que dime, cuando tienes Sí, cuando hay dinero, pues lo puedes hacer. El problema es que a veces no tenemos esos niveles de ingreso y nosotros queremos demostrar que lo tenemos y eso nos empieza a generar un problema porque tenemos que endeudarnos para poder pagar esos lujos. Entonces, no es necesario. La verdad es que si lo pensamos bien, pues podemos tener buenas marcas o buenos niveles sin necesidad de comprar cosas tan caras, ¿no? Simplemente es cuestión de, pues es que desafortunadamente, como tú lo dijiste, estamos bombardeados y desafortunadamente no pensamos que, por ejemplo, esas personas, tanto las personas que están en TikTok y tanto las personas que son muy populares, son vestidos por las marcas. A veces hay una... Porque ellos ya saben patrocinio. que son la principal fuente en que quieres tener lo que él tiene. Trae puesto, sí, claro, definitivamente. Y bueno, pues eso es lo que nos lleva a nosotros pensar que si estamos vestidos así, o que si compramos tal marca, o si que traemos cierta situación, o que traemos tal carro,
nos va a generar una situación diferente, y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y acostumbrarnos a vivir de acuerdo a lo que realmente nosotros generamos. Entonces, si quieres generar más y si quieres tener esos satisfactores, pues sí lo puedes hacer. O sea, esto no se trata de decir no lo hagan, ¿no? Más bien, Sí, esto es una manera de decirles, bueno, hazlo, pero vamos a ver cómo es la manera correcta de hacerlo. O sea, no te lo gastes antes de que, de que lo generes. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que serían las deudas, ¿no? Porque, pues, precisamente para poder comprar todo esto, para vivir, pues tenemos que ver cuáles son las deudas que tenemos para ver si tenemos unas finanzas sanas, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que hacer una lista de cuáles son mis deudas para empezar a administrarme un poquito más, mejor mis finanzas personales. Y hay que incluir si tienes una hipoteca, si tienes un crédito automotriz, si estás pagando un préstamo, y ordénalas de mayor a menor y checa si con tus ingresos alcanzas a pagarlas. Muchas veces resulta que estás más endeudado y ya debes todo, ¿no? Y entonces ya no tienes margen de operación. Estás pagando mensualmente tantas cosas que ya no te quedas con muy poco dinero y luego tienes que estar pidiendo más préstamos. Entonces empiezas a entrar en una espiral, ¿no? Y esto obviamente a veces nos llevamos deudas con tarjeta de crédito, que todavía es peor, ¿no? Sí. O sea, una tarjeta de crédito, si pagan los mínimos, se va a convertir en una deuda, una bola de nieve y se vuelve impagable. Entonces, tienes que ser muy consciente de cuáles son tus deudas para no endeudarte más y tratar de pagarlas las que tienes. O sea, tu prioridad debe ser pagar tus deudas actuales, ¿no? Porque si no, entonces vas a decir, tengo todo mi capital invertido en deudas, ¿no? Y pues en realidad no tienes nada. Exactamente. Deberíamos de tenerlo invertido en terrenos, vehículos, Sí, no en sé, activos, ¿no? en activos, no en deudas. Exactamente. Entonces, eso nos lleva a poder distinguir que existen dos tipos de ingresos, ¿sí? Los ingresos activos y los ingresos pasivos. Parece contabilidad, pero tienen conceptos diferentes. Sí. Los ingresos activos serían aquellos en los que tú tienes que invertir tu tiempo y tu esfuerzo para obtener un ingreso, es decir, puede ser un salario, ¿no? O comisiones, dinero, todo lo que tengas que hacer que signifique trabajar es un ingreso activo. Quiere decir que tú tienes que generar ese ingreso con tu trabajo, con tu esfuerzo. Y los ingresos pasivos son ingresos que se obtienen por invertir tu dinero en el tiempo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo ya tengo un bien, como un bien inmueble, entonces yo lo puedo rentar y me va a generar un ingreso, pero realmente lo estoy administrando, pero no estoy trabajando, no le estoy invirtiendo mi dinero en un trabajo. O, por ejemplo, puedo tener invertido dinero en alguna inversión, ya sea acciones, ya sea en el banco, y me está generando un interés. Entonces, esos ingresos son pasivos porque no tengo yo que hacer una actividad, los estoy recibiendo simplemente por tener el dinero invertido o por tener un bien o un activo que me genera un ingreso. Entonces, ¿cuáles quisiéramos tener? Pues obviamente los pasivos, porque eso significa que estoy viviendo mis rentas, ¿no? O sea, no tengo que trabajar. Sí, pues sí. Si tengo 20 casas y cada casa me genera un ingreso de 5,000 pesos, pues imagínate, tengo 100,000 pesos, los estoy recibiendo prácticamente sin hacer nada. Aunque claro, hay que vigilarlos, hay que administrar esos bienes, hay que mantenerlos y todo, pero no tengo que generar un trabajo, ¿no? Entonces quisiéramos tener ese tipo de ingresos, pero para poder obtenerlos, pues necesitamos invertir el dinero que vamos ganando, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tendríamos que hacer inversiones. Las inversiones van a ser una variante del ahorro, ¿sí? Yo si ahorro y puedo juntar una cantidad, entonces me alcanzaría para poder comprar o mercancía que puedo vender, o puedo invertir en un negocio, o puedo ponerlo a trabajar el dinero en un instrumento financiero que me genere un interés interesante,
o puedo comprar un bien inmueble que me genere una renta, o lo puedo poner el bien a rentar en Airbnb. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues primeramente ahorrar, o sea, no gastarnos más de lo que generamos. Eso nos va a llevar tiempo, porque no nos vamos a desesperar, vamos a decir, no, mejor me lo gasto, mejor me voy a las michelas, que al cabo no pasa nada, o mejor me voy de viaje. Entonces, nos cuesta mucho trabajo poder decidir, ¿no? Sí, nos cuesta mucho trabajo y yo creo que para todo hay tiempo y para todo hay decisiones. Solamente hay que pensar si estamos en ese tiempo para poder tomar la decisión de disfrutar, ¿no? Claro. Porque pues los viajes también. No, todo es que la tentación de poder tener un consumo, un beneficio presente. Ajá. Es mucho mayor a decir, me tengo que sacrificar ahorita para poder obtener un beneficio a futuro. Entonces, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero eso es básicamente lo que sucede. Sí, Nuestro sí, cerebro nos engaña, ¿sí? Y bueno, vamos a decir... Qué cerebro qué tan... cerebro tan... qué Pero cerebro. así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, tendríamos que generar una forma de pensar. Por eso es muy importante que desde niños tengamos esta educación, porque si no, ya que cuando nos queremos educar, lo queremos hacer ya grandes y no sucede, ¿no? Entonces... No, pues ya no. Ya pasó. En primer lugar, a tener toma de decisiones y conocer las finanzas, pero desde la forma más seria y verdadera. Claro. No simplemente las sumas y restas que ponen en las... No. Todo esto es una situación psicológica, ¿sí? Con relación a cómo gasto. Porque es como dices, es mi dinero y mi dinero yo lo quiero gastar. Y todos son libres de gastarlo como quieran, pero tenemos que hacerlo inteligentemente. Y bueno, otro pequeño chiste, a ver si les gusta dice, ¿qué le dice una silla rica a una silla pobre? No, pues esa no me la sé. ¿No? No, ¿qué le dice? Le dice, pobre silla. Ok, bueno, pues estos son como para romper un poquito el hielo. Por lo menos no tuvo que ver con diferencia de sexos. Este está un poquito, sí, es que tenemos que romper un poquito esto para que no se vea tan serio. Lo es un tema muy serio, pero podemos verlo un poquito más con humor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primerito es ahorrar, ¿no? Sí. Y lo podemos hacerlo aún con deudas. Claro, si debes demasiado, pues sí está un poquito más complicado, ¿no? Pero lo que sí tendríamos que hacer es construir un fondo de emergencia. Casi nadie lo tenemos, y debería de ser, lo que se aconseja es que tengas un fondo de emergencia que cubra entre 3 o 6 meses de tu sueldo. Muy, muy difícil, ¿eh? Sí. Muy difícil si nos ponemos en términos, porque deberías de dejar de gastar En cosas que no necesitas. durante un buen tiempo para tener ese fondito, porque sí son de 3 a 6 meses de tu sueldo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿O qué pasa si tienes una incapacidad? ¿O qué pasa si sucede algo y no tenemos no estamos cubiertos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en el caso de que pierdas tu trabajo y a lo mejor no te indemnizan en ese momento y te tienes que ir a juicios y cosas de ese tipo, no tienes una liquidación, lo que sea, tienes chance de vivir durante unos meses sin preocuparte. Si no tenemos nada, la verdad es que entonces ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? La decisión es de que luego al rato tienes que tomar lo que te dan, a veces no es lo justo, no puede haber alguien de arbitraje que revise tu situación. Exactamente. Y no puedes defenderte. Exactamente, entonces precisamente el tener un fondo te da esa tranquilidad de poder tú tomar decisiones y decir, no, ¿sabes qué? Pues si no me espero porque no me están dando lo justo y entonces puedo irme a conciliación y arbitraje porque puedo soportar durante algunos meses en lo que llegamos a este acuerdo, pero si no tienes otra opción, tú decides tomarlo, ¿no? Entonces es lo que hablamos de la independencia financiera. Mientras más sólido estés, menos puedes tener más tiempo para pensar lo que es lo que vas a hacer. Exactamente, tus decisiones van a estar mejor tomadas, ¿sí? Y una cosa muy importante, necesitamos hacer un presupuesto y tenemos que llevar un control de nuestros gastos, ¿sí? Es decir, yo tengo que gastarme tanto al mes y he gastado tanto y en qué me gasté más, ¿no? ¿En qué gasté?
Mira, no nos gusta hacer el presupuesto porque sabemos muchas veces que nos vamos a asustar. Exactamente. Nos vamos a asustar y en el tema de presupuesto tenemos que agregar todo. Y desafortunadamente debemos de reconocer que la toma de decisiones desde que te levantas. Exactamente. Sí, desde el que te levantas empiezas a gastar. Y aquí lo importante es que inclusive tenemos que presupuestar lo que vamos a ahorrar. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de detalle, pero básicamente es, no te gastes tu dinero, sino más bien gástate lo que te sobra después de ahorrar. O sea, tienes que hacer tu guardadito, tu colchoncito primero vas a hacer tu colchoncito de los ahorros. En los ahorros, y entonces ya si te sobró algo, te lo gastas. Si no, no. Así debería de ser. Sí. ¿Sí? Otro chiste, ya no vi, ¿verdad? Bueno, por ahí llega un hijo con su papá y le dice, ¿te acuerdas que me prometiste 3,000 pesos y sacaba buenas calificaciones? Y entonces el papá le dice, sí, hijo, claro. Bueno, papá, pues ya te los ahorré. Ay, no sacó buenas No sacó buenas calificaciones, entonces calificaciones. pues ya le ahorró ese dinero a su papá, ¿verdad? Bueno, como comentábamos hace un momento, decíamos que nuestro cerebro siempre será más proclive a preferir el presente al futuro. ¿Sí? O sea, nuestro cerebro dice, hoy prefiero tomar unas cervezas, hoy prefiero tomarme un cafecito, prefiero ir a comerme unos marisquitos, las cervecitas del fin de semana. Y el ahorro supone sacrificar un deseo presente por un bienestar futuro. Entonces, nos cuesta mucho trabajo ahorrar porque no vemos el beneficio que nos va a provocar a largo plazo, pero el beneficio va a ser muy grande. ¿Sí? Nada más que nuestro cerebro nos está jugando en contra y dices, no, pues, ¿cuántas veces no de repente decimos, híjole, es que no quiero salir porque si no ya voy a ir a gastar y ya no traigo nada para de la quincena? Y terminamos gastando mucho más de lo que gastamos, hasta entramos en cruda moral de por qué fui, ¿Para qué fui? Ni siquiera me divertí. Ni me divertí, terminé pagando, se fueron con la cuenta y yo tuve que pagar y bueno, muchas historias así y cuando no lo pudimos haber ahorrado, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar nuestro cerebro para no caer en esas tentaciones y no irnos. Que son trampas, el cerebro siempre es un tramposo y nos busca trampas y además son temas de placer, ¿no? Claro. También los placebos, sí, los placebos que tiene el ser humano. Exactamente. Y sobre todo porque no nos enseñan eso a veces nuestras familias, ¿no? Muchas veces nos enseñan lo contrario, ¿no? Nos dicen, no, pues gástatelo, tú date tus lujos, tú para eso trabajas. Y no, deberían decir, no, espérame, mejor pensemos en que pues te va a convenir mejor invertir ese dinero, ahorrarlo, para que eventualmente puedas poner un negocio, puedas comprar un bien, una casa, pongas a renta, no sé. Entonces no tenemos esa cultura desafortunadamente y entonces la cultura que tenemos es de gastar y de endeudarnos. ¿Por qué tenemos que ahorrar? Porque pues tenemos que tener dinero para poder hacer frente a imprevistos, a crisis, enfermedades, accidentes, el desempleo, para poder cumplir metas, ya sea que digamos, ok, sí quiero viajar, quiero ir a Europa, entonces no me voy a ir a un bar durante 6 meses, durante un año, porque quiero ahorrar ese dinero para irme a Europa durante 2 o 3 meses. Entonces sí, está bien, pero ya estás haciendo un ahorro para que no te lo gastes aquí y puedas viajar. Es un plan, un proyectito. Es un proyectito interesante, ¿no? O formar un patrimonio, o sea, comprarte un coche, o comprar, que el coche no es tan patrimonio porque realmente se deprecia mucho, demasiado, pero todo lo necesitamos. Entonces es un activo que no es un lujo, es una necesidad. Pero sí una casa, un terreno, deberíamos de ahorrar para comprarlo. ¿Sí? Prever necesidades futuras como la vejez, que todos vamos a llegar, bueno, ojalá y todos lleguemos a ser viejos, pero nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar de ser viejo. No, entonces, de los que sobreviven y llegan a estar viejos, sí, nadie y esa va a ser una ¿cómo puedo decir? Va a ser un placer llegar a ser viejo,
porque si no quiere decir que te moriste antes y eso pues no sería bueno, ¿verdad? Y lo que queremos ser es no ser dependientes ni física ni económicamente de nadie. Yo creo que ese es el mejor logro de alguien que llega a la vejez. Exactamente. Y aquí hay un tema muy importante porque cuando estamos jóvenes no nos imaginamos que vamos a ser viejos y tendemos a, digamos, menospreciar a los viejos. De joven tú dices, no, pues ya está viejito, no, pues el señor ya no sabe, ya está. Y luego tendemos a verlos, son gente que está chacosa, que ya no piensa bien o que ya tiene problemas para caminar, pero todos vamos a llegar a ese punto en el mejor de los casos. Entonces, desde que nacemos, o vamos a morir o vamos a ser viejos. Y entonces tendremos que pensar financieramente cómo vamos a pasar esa vejez. Entonces, desde jóvenes, desde que tengamos 20, desde que empecemos a ganar dinero, tenemos que pensar que parte de ese dinero va a tener que estar para poder pasar tu vejez. Y sobre todo porque hoy las leyes han cambiado. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero ya no hay una pensión garantizada o que vayamos a tener una cantidad como antes. ¿Sí? Ya a partir de la ley del 97 cambiaron muchas cosas, entonces hoy hay una necesidad diferente. ¿Sí? También otra necesidad para ahorrar es poder dar un ejemplo y sembrar el hábito del ahorro en un grupo familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si los papás no son ahorradores? Pues los hijos no van a ser ahorradores. Aunque a mí me ha tocado ver familias en donde los papás son muy ahorradores, pero los hijos no. No son ahorradores. Exactamente. Pero lo ideal sí es que nosotros tengamos como padres o como parte de una familia ese hábito para poder transmitirlo a los demás. Sería muy interesante porque eso te convierte en un líder de tu familia. ¿Sí? Y bueno, entonces, volviendo a esto, no ahorres lo que te queda después de gastar. ¿Sí? Gasta lo que te queda después de ahorrar. Ve nomás. Que está muy difícil de aprender, ¿no? Porque, a ver, no ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Exactamente. Okay. Guarda, haz tu colchoncito de ahorro y ahora sí hagas. Exactamente. Es justamente el tema por el cual no ahorramos. Porque decimos, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque primero nos los gastamos. O sea, primero, es más, ni siquiera hemos ganado el dinero y ya no lo gastamos. Ya lo tenemos proyectado, sí. El dinero. Ya, o sea, te va a llegar el aguinaldo y ya lo tienes gastado. ¿Y en qué te lo gastas? No, pues que los regalos de Navidad y no sé qué. No gasten regalos de Navidad. La verdad es que terminamos regalándoles cosas a veces a los familiares y todo eso que no se ponen, que no usan, pero nosotros por la cuestión social llegamos a esos puntos, ¿no? Entonces tú ves a toda la gente en Navidad comprando y no sé qué, porque traen el aguinaldo, ya se lo gastaron y todavía incluso deben. Y en enero empieza a ver la famosísima cuesta. La cuesta enero y aparte empeñas o pides prestado justo cuando se supone que tuviste dinero y nuestra justificación es que pues no gano lo suficiente. ¿Por qué? Porque no lo gastamos antes de ahorrarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente, oye, me llegó el aguinaldo, me van a dar, no sé, 50,000 pesos, voy a ahorrar 45 o voy a ahorrar 40 y me voy a gastar 10,000. ¿Sí? Pero a nosotros nos llegan 50,000 pesos de aguinaldo y me gasto 100. Entonces, ahí es donde está y digo que no gano lo suficiente, pero si te dieran 1,000,000 de pesos de aguinaldo, te gastabas 2. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es justamente el tema, que tenemos que pensar de una manera diferente. ¿Sí? El dinero ahorrado es un fiel amigo de la adversidad y un positivo colaborador en el aprovechamiento de las oportunidades. ¿Sí? Teniendo dinero yo puedo aprovechar oportunidades, por eso luego dicen que los ricos pueden ser más ricos porque con dinero puedes hacer muchas cosas. ¿No? Pues son oportunidades que solamente ellos que tienen dinero las pueden aprovechar. Pero todos podemos tener dinero si desde niños, desde jóvenes, desde que empezamos a generar, desde que te dan tus domingos, utilizas ese dinero positivamente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo en alguna ocasión lo pensé, no lo hice malmente, pero no sé si ustedes han visto esas maquinitas de chicles que luego te los encuentras en restaurantes o en los tacos, en donde hay esas máquinas que les llaman vending,
pueden ser una manera de generar ingresos pasivos. Y es decir, tú pones una máquina y la gente llega, le pone su peso y se lleva su chicle, ¿no? Ajá. O las máquinas donde vas y le pones dinero y sacas un refresco o sacas unas papitas o algo, ¿no? Bueno, yo había pensado en algún momento con mis hijos decirles, les voy a dar tanto dinero, pero en lugar de que se lo gasten, mejor vamos a comprar una máquina de esas y vamos a ir a una taquería o vamos a ir a un restaurante y les vamos a pedir si nos dan la oportunidad de poner una de esas máquinas. Y obviamente a lo mejor les vas a tener que dar una cantidad, pero eso ya empieza a generar un ingreso y ese dinero sería para ellos. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a que se generen esos ingresos pasivos desde niños. ¿Sí? Esa podría ser una idea, puede haber más. ¿Sí? Y empiezan ellos a pensar de manera de cómo emplear ese dinero, no de cómo gastárselo, sino de cómo generar el ingreso. ¿Sí? Y eventualmente ya, si lo tienes, pues gástatelo, pero más bien hay que seguir generando para que se vaya creciendo tu forma de generar ingresos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para clasificar nuestros gastos? ¿Sí? El ingreso, si nosotros lo vemos, nada más va a ser uno, si es que solamente dependemos de nuestro sueldo. Y generalmente no más eso. ¿Sí? O si dependemos de nuestro sueldo y ya tenemos, por ejemplo, una casa que rentamos, pues ya nos genera otro ingreso. O una cosa que pueda pasar es, y que así estaba pensado desde un principio, es compré mi coche y en las noches o los fines de semana lo utilizo y me pongo a trabajar en Didi o me pongo a trabajar en Uber. ¿Sí? Así estaba pensado desde un principio, o sea, no era pensado como que fuera que te dedicaras al 100% a eso, pero era una muy buena idea, porque a lo mejor tú comprabas tu coche, lo debías, pero trabajando unas cuantas horas en el día, haciendo esos traslados, podías generar un ingreso extra. Y si puedes, pues el chiste es que multipliques la forma de generar ingresos, ¿sí? Tengas un trabajo fijo que te genere un ingreso fijo, pero que puedas ir generando ingresos adicionales pasivos, porque en esos no vas a tener que tú hacer un trabajo. Entonces también podrías comprar uno o dos coches que a veces no son tan buena idea, pero puede que sea, y si lo sabes administrar, los pones a trabajar, que alguien más los trabaje y te genera un ingreso, ¿no? Eso es lo que podríamos estar empezando a pensar, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Lo malo es que nos justificamos y pensamos que pues, nunca vamos a lograr una cosa así y entonces pues, terminamos atrapados en el tema de solamente generar un ingreso a través de nuestro trabajo. Y ahí nos vamos a quedar atrapados toda la vida. Entonces, los ingresos, si solamente es un ingreso, entonces todavía lo tenemos que administrar mucho mejor. ¿Sí? Sí. Y tenemos que clasificar qué tenemos como gastos obligatorios, que serían gastos que no podemos reducir ni tampoco podemos eliminar. Pues los préstamos personales, la renta, los préstamos hipotecarios, la tarjeta de crédito. Sí, porque luego no pagas el mínimo. Porque luego dices, no, pues la tarjeta de crédito no pasa nada, si no la pago ahorita, nomás pago el mínimo y ya cuando te das cuenta ya debes 200,000 pesos, ¿no? Y nunca la vas a pagar. La educación, o sea, si tenemos colegiaturas, eso también es un gasto obligatorio. O a veces para nosotros mismos. O sea, también nosotros tenemos que pensar en que, pues ya estudié mi licenciatura, pero yo tengo que seguirme formando. Y la educación es una inversión, ¿no? Exactamente. Y va a ser toda la vida. Entonces también es que tenemos que seguir pensando en que tenemos que seguir tomando cursos, tenemos que seguirnos actualizando. Entonces es un gasto obligatorio. Gastos necesarios que se pueden reducir, pero no eliminarlos. Por ejemplo, la energía eléctrica, pues también depende de cómo gastemos. Podemos ser más ahorradores si pagamos las luces, y ponemos de esos que se prenden y apagan automáticamente. Sí. Comprando focos ahorradores, el agua, procurando no gastar tanta. La alimentación, es decir, pues es mejor que yo compre comida y la prepare en mi casa a estar comiendo todos los días fuera. Sale muy caro. Y luego nos aburrimos de afuera. También. Y a veces no es tan saludable. No. La gasolina, también podemos decir, oye, pues vamos viendo nuestros traslados y no, porque a veces no sabemos usar el automóvil, a veces
lo usamos mal y terminamos gastando mucho en gasolina, transporte, o sea, son gastos que son necesarios y que los podemos reducir, pero no los podemos eliminar. Y los otros serían los gastos variables que sí los podemos reducir y eliminar, como el caso de las comidas fuera. Realmente no necesitaríamos, a veces decimos, no, es que no tengo tiempo. Sí hay tiempo, o sea, lo podemos hacer. Podemos prepararnos nosotros, llevarlo en tus toppers, y tú comer desde tu casa, pues te va a salir muchísimo más barato. Pero nosotros mismos nos justificamos y decimos que no podemos, ¿no? Sí, porque para justificarnos somos bien buenos. Somos buenísimos, somos buenísimos. Sí. Los gastos del celular, o sea, de repente compramos un celular, como decía, de 40,000 pesos, quedamos endeudados, y luego andamos pidiendo prestado para pagar el celular. Entonces, y además tienen muchas aplicaciones. Y también, si compras un iPhone, y modo que lo tengas sí, y no le vas a sacar. Ese es justamente el tema. Decir, ese es justamente el tema, ¿no? O nomás voy y le recargo 20 pesos. Sí, esa es la cuestión. También las diversiones. A veces gastamos demasiado en diversiones. Gimnasio. También a veces podemos pagar un gimnasio mucho más barato, pero luego nos queremos ir al más caro y luego ni vamos. O a veces lo pagas todo el año y nomás fuiste 1 o 2 días. Entonces hay que ver si realmente lo necesitamos, ¿no? Compras impulsivas, o sea, un día nos fue mal, nos sentimos mal, estamos deprimidos y vas y te compras y al ratito terminas más deprimido porque ya... Estás endeudada la tarjeta. Ahora ya... Te deprimiste por un tema y ahora ya endeudaste la tarjeta. Exactamente, ya, y dices, bueno, momentáneamente es lo que decíamos, el cerebro quiere un satisfactor y entonces piensas que con eso te vas a sentir mejor y a lo mejor sí, te vas a sentir mejor, pero después viene la cruda y hoy ya me gasté 20,000 pesos, ya me gasté 10,000 pesos que no los tenía, ahora ya los debo, pero estuvo bien, no estuvo bien, la verdad es que no. Pero bueno, pues a veces nosotros mismos nos creamos esa situación y nos creamos esos problemas. Obviamente las marcas de lujo no las necesitamos, realmente no las necesitamos, pero bueno, también decisión de cada quien, pero yo no lo aconsejo. Todas esas cosas las podemos reducir, las podemos eliminar. Y una vez que restamos del ingreso todos esos gastos, vamos a tener un ahorro. ¿Qué me quedó? Pues sería lo que vamos a ahorrar o invertir. Pero aquí el tema, como decimos, no lo hagas al revés. Más bien, di cuánto vas a gastar para que puedas ahorrar. Y les voy a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos que ganan 10,000 pesos, ¿sí? Y yo hago mi presupuesto. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? De esos 10,000 pesos, solamente me voy a gastar 7,000. Y los otros 3,000 los voy a ahorrar. Entonces yo tengo que hacer una lista de en qué me voy a gastar esos 7,000 pesos. Pero los 3,000 los tengo que ahorrar, o sea, ya son parte de mi presupuesto, ¿sí? Y si dentro de esos 7,000 voy a decir, oye, pero voy a destinar 1,500 pesos para las salidas los fines de semana. Está bien, pero no te gastes los 3,000. ¿Sí? Y esos 3,000 no se toquen. Esos no se van a tocar. Solamente ganas 7,000. Velo así. Solamente ganas exactamente, 7,000. Así, para que tú generes un ahorro, ¿no? Esto es igual a si hablamos de 10,000 o si hablamos de 100,000. Si habláramos de 100,000 igual. O sea, si ganas 100,000, no te gastes 70,000. Ahí todavía está otra escala, ¿no? Gástate 20. Gasta 40,000, gasta 50,000. ¿Sí? Porque no necesitarías más. Y te ahorras los 50,000 o te ahorrarías 60,000. Y estoy seguro que después de 1 año o 2 años estaríamos hablando que tendrías más de 1,000,000 de pesos, ¿no? O sea, 60,000 mensuales durante 1 año, pues estamos hablando de casi 720,000 pesos. Entonces en 2 años tendrías 1,500,000, pero ¿qué es lo que sucede? Ganas 100,000 y te gastas 150,000. Entonces al ratito estás pidiendo prestado, o sea, a pesar de que aquí es un tema de que no importa lo que ganes, porque hay gente que gana mucho dinero y está endeudada. Déjame pasar 2 comentarios. Dice Dialoga Vallace, es un honor contar con la presencia de José Martínez, José Manuel Martínez, quien nos da una entrevista de finanzas personales y los planes de retiro. David Moreno nos manda saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, David, por estarnos sintonizando. Y tenemos un comentario, dice David Moreno, que los mexicanos no tenemos una cultura de preparación del retiro. Definitivamente. ¿Ah? Y como vamos por el tema,
Yo creo que nos vamos a quedar en esta parte y la parte del retiro la vamos a deber. No, es muy rápida, ¿eh? La podemos tomar en unos minutos, realmente. Okay. Sí, sigamos, sí, tengo. sigamos. Ya casi terminamos. Miren, ¿cuáles son las recomendaciones? El tema es proyectar los ingresos. Ajá. También tenemos que pensar en, no es tan fácil. Yo hoy se los digo también porque pues ya tengo cierta edad y me ha tocado vivir pues todo el tiempo desde joven, desde que empecé a trabajar. En teoría, empiezas con un sueldo y sabes, y lo ves así que eventualmente vas a ir creciendo, ¿no? Vas a tener un mejor sueldo, empiezas como auxiliar y luego a lo mejor puedes tener una gerencia o vas a ir creciendo profesionalmente, ¿no? Entonces puedes pensarlo así en cuestión, en una escala que vas a ir creciendo tus ingresos, ¿no? Pero va a llegar un momento, cuando tienes 40 años o cuando tienes 50, en la que ya no vas a crecer. A lo mejor te vas a quedar igual, en el mejor de los casos, o a lo mejor los vas a disminuir, porque ya no te van a dar trabajo, o porque ya no estás actualizado, o porque no invertiste en seguir creciendo como profesional. Entonces, tienes que pensar que no va a ser toda la vida ese incremento que originalmente estabas pensando, ¿sí? Entonces, nuestro ciclo de ingresos es muy fuerte en crecimiento en los 20, en los 30, a lo mejor hasta los 40, pero ya después viene una etapa de declive. Entonces tenemos que pensar cómo desde jóvenes tenemos que tener esa visualización, ¿sí? Y entonces ver que no siempre vamos a tener los mismos ingresos y también pueden pasar cosas, ¿sí? Puede ser que te despidan, puede ser que te quedaste sin trabajo, puede ser que la economía no esté creciendo como es el caso actual, puede ser que entremos en recesión y entonces las empresas recorten, o sea, pueden pasar muchas cosas, entonces por eso tenemos que pensar en eso. Y entonces todavía con más ganas tenemos que ahorrar porque debemos generarnos más ingresos. Tenemos que buscar la manera que nuestros ingresos multipliquen a través de inversiones que podamos hacer, ¿sí? Entonces, hagamos nuestro presupuesto, proyectemos los ingresos que tendremos a lo largo de nuestra vida. También identifiquemos gastos y los que son necesarios, los gastos hormiga hay que tratar de eliminarlos. Hay que definir los proyectos que podamos tener, comprar un auto, comprar una casa, poner un negocio, para ahorrar y en algún momento poder hacer todo eso en la vida, a través de la vida. Otorgar un presupuesto a nuestra educación, ¿sí? Si ya salimos de la universidad, a lo mejor la universidad no las pagaron nuestros papás, pero nosotros tenemos que si ya viene la maestría, que si ya viene lo demás, va a ser por nuestra cuenta. Entonces también tenemos que invertir en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos debería de mantener nuestros ingresos altos. Si no nos preparamos de esa manera extra, entonces nuestros ingresos van a llegar a un punto y ya no van a crecer. Sí. Hay que buscar siempre la oportunidad de evolucionar y crecer. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ya por último, si todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a darnos 5 minutos más. Perfecto. Entonces, ya hablando, bueno, ya después de revisar todo este tema, nos damos cuenta que nosotros gastamos o empleamos no siempre de la mejor manera nuestros ingresos y a veces gastamos porque nuestro cerebro nos dice, date un satisfactor ahorita y no pienses en el futuro, pero sí tenemos que hacerlo. El futuro nos va a alcanzar, tarde que temprano. Y te lo digo yo que ya tengo cierta edad y no piensas qué es lo que va a pasar, los años pasan. Entonces, hoy tenemos ya una ley que cambió a partir del año 97, la ley del IMSS. Creo que todos ya la mayoría lo sabe y si no, sería muy bueno. Ya sería a lo mejor profundizar un poco más hacia allá, pero vamos a hacer como un pequeño resumen. Como saben, la gente que ya entró en el 97, ¿no? La verdad no recuerdo la fecha exacta, pero a partir de cierto mes del año 97, si tú no trabajaste antes de esa fecha, entonces tú entraste en la ley 97 del IMSS. Y eso significa que tú, cuando te retires a los 65 años, sí vas a tener una pensión, pero va a ser con el dinero que tengas ahorrado en tu CIEFORE, que está administrada por el AFORE, ¿sí? Entonces, el dinero que tú tengas ahí va a servir para que tú te retires con ese dinero, ¿sí? A como están hoy las cosas, lo que sí te está generando es que tengas, para que puedas tener una pensión,
tienes que tener 1000 semanas cotizadas en el IMSS. Y tienes que tener aproximadamente entre 1,5 millones a 2 millones para que ese dinero te lo vayan administrando o te lo entreguen total y eso te sirva para poder tener una pensión, ¿sí? Hoy las leyes están en que si no tienes ese dinero ahorrado, el gobierno te lo va a aportar. Supongamos que tú a los 65 años en tu Afore solamente tienes 1 millón de pesos, entonces el gobierno te va a poner los otros 500,000 para al menos pagarte un salario mínimo, que son 8,500 pesos mensuales, ¿sí? El mínimo. El mínimo. O sea, el sería mínimo. el mínimo, ¿sí? Casi nadie tiene en su Afore 1,5 millones. Revisen sus estados de cuenta, pero normalmente andan cerca de los 500,000, los 600,000, 1 millón, ¿sí? Entonces va a ser muy complicado que alguien tenga 1,5 millones, ¿sí? Va a ser muy difícil que lo tengas, ¿sí? Y hay otro problema, de que puedes hacer aportaciones adicionales, pero por ejemplo, si tú tienes 500,000 y le aportaste otros 500,000, tienes 1 millón. De todas maneras, el gobierno te va a poner los otros 500,000 para que llegues al 1,5 millones y te garantice siempre y cuando tengas las 1000 semanas. Y solamente te va a garantizar 8,500. Exactamente, sí. ¿Y qué es lo que pasaría si tú le aportas a la Afore? Es que pues, le estás facilitando el trabajo al gobierno, ¿sí? Porque de cualquier forma el gobierno, si tienes esas 1000 semanas cotizadas y otras condiciones que tienes que reunir, te va a aportar esa cantidad para que por lo menos tengas una pensión del salario mínimo, ¿sí? Entonces, tengas tu colchoncito de 8,500. Entonces no te conviene que lo hagas así, a menos que tengas ya 2 millones, 3 millones en la Afore, pues ahora sí te conviene que tú agregues un extra, porque eso te va a ayudar más, ¿no? Pero si no es así, la verdad es que no conviene, ¿no? Pues ¿no? Sí, porque si yo aporto los 500,000, pues mejor destínalos a otra cosa. Exactamente. Entonces aquí yo lo que les recomiendo es que si puedan contratar algún plan personal de retiro que te va a hacer deducible en tu declaración anual lo que aportes. Hay un límite anual, y lo puedes hacer con alguna institución financiera donde además de un seguro de vida que tendrías, también tendrías una cobertura para invalidez, para un accidente que pudieras tener, y ese dinero se va a convertir en un ahorro. Y si lo comienzas muy joven, si por ejemplo lo comienzas a los 20 años, alrededor de los 20 años, hay planes que son por 10 años o por 20 años. Entonces, si tú comienzas, por ejemplo, a los 22 años y lo haces por 10 años, a los 32 años ya estaría cubierto tu plan, y a los 65, si sobrevives, te van a entregar ese dinero, ese ahorro que se estuvo generando durante 40 años. ¿Sí? Y hay planes que están en UDIs y en pesos. Yo se los recomendaría en UDIs, porque en UDIs, pues el valor de tu dinero va incrementando conforme se va incrementando la inflación. Entonces, una UDI, por ejemplo, cuando nació valía $1 y hoy vale 8.5 pesos, ¿no? Entonces te conviene hacerlo en UDIs, ¿sí? Y además, en caso de muerte o que tuvieras un accidente, pues te va a indemnizar ese seguro de vida, ese plan que tengas, ¿no? Ese plan de retiro, ¿sí? Entonces, bueno, yo les recomiendo, sobre todo a la gente que está en esa situación de que no va a tener una pensión suficientemente grande como para poder vivir su vejez un poquito mejor, puede ser un adicional en el que puedas tener ya a lo mejor ya en lugar con este otro ahorro que generes, a lo mejor ya puedes obtener otros 20,000 pesos mensuales, más aparte de los 8,500, pues ya estás hablando de casi 30,000. Entonces va a ser un complemento, no va a ser el total porque no sería muy complicado, tendrías que aportar mucho dinero a ese ahorro, pero te puede servir mucho, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que revisen también eso. Ahí hay un tema muy grande, hay muchas cosas que hay que revisar, y también para los que son Ley 73, que fue empezaron a trabajar antes de ese año 97, también hay varios temas. Después a lo mejor podemos hacer otro tema que si me invitan podemos platicar un poquito más a fondo, pero yo les recomiendo que revisen esos planes. Y bueno, si se permite el comercial, pues yo
también les puedo ayudar un poquito con esos planes. Si alguien está interesado, búsquenme en ¿dónde? Búsquenme en el teléfono 3314 3314, lo voy a anotar porque si después alguien lo quiere tener, pues 3314 70 1559 con Manuel Martínez 1559. Y también les voy a dejar aquí una hoja de Excel donde está diseñada para que ustedes hagan su presupuesto, ¿sí? De finanzas personales. Para que hagan su ejercicio. Ajá, donde ustedes van a anotar sus ingresos y luego sus egresos para que sepan cuánto están gastando al mes y pronostiquen su ahorro, ¿no? Es muy importante que lo hagan porque si lo quieren hacer solamente así como en la mente, no lo van a lograr. Es mejor que lleven un registro. Tenemos que ser un poco ordenados con eso, ¿sí? Tenemos que llevar un registro de cuánto gano, cuánto gasto, ser muy conscientes y decir cuánto voy a ahorrar y cuánto voy a invertir. Y si hacemos un presupuesto, la verdad es que vamos a empezar a administrar mejor nuestras finanzas y empezar a ver qué voy a hacer con todas las necesidades que tengo y también con lo que va a pasar en mi vejez, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los datos, ahí está mi teléfono. Si les interesa, por favor, contáctenme y podemos platicar un poco más a fondo esto. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido provechoso este tema. Pues muchas gracias a ti por estar aquí, muchas gracias por estar aquí en el programa y apoyarnos como siempre. Sobre todo que te busquen, porque sabemos que tenemos un tema ahí de consultoría muy interesante. ¿Cómo se llama tu consultoría? Anúnciate, y pues ya te anunciaste, bueno, pues ya. Yo me dedico a la consultoría también empresarial, también en temas de finanzas personales y esto de planes de retiro. Y mi consultoría se llama Impetus Consultores. Yo me dedico al tema de la planeación estratégica, de las certificaciones ISO, generar un gobierno corporativo para las empresas, organizarlas en su gobierno corporativo, implementaciones de ERP. Y sobre todo finanzas, presupuestos para las empresas, cómo pueden manejar sus finanzas mejor las empresas y también las finanzas personales. Ok, pues todo un estuche de monerías aquí. No tanto, pero sí creo que sí les podemos dar buenas soluciones. Le agradecemos al maestro Auxencio de la Rosa y agradecemos a los que nos sintonizaron y pues sigan reproduciendo este video para que todos estén informados y nos van a dejar un Excel de tarea. Hasta luego, muy buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.